En este video vamos a hablar sobre la irrigación del encéfalo. El encéfalo se irriga por dos sistemas. El sistema carotídeo, que es dependiente de la carótida interna y se va a encargar de irrigar la porción anterior del encéfalo. Y el sistema vértebro-basilar, que se forma a partir de las arterias vertebrales que ascienden por el cuello y finalmente se unen para formar la arteria basilar, irrigando la porción posterior del encéfalo. Arteria carótida interna. La carótida interna nace de la bifurcación de la arteria carótida común. Posteriormente, asciende por el cuello y entra al cráneo por el conducto carotídeo del hueso temporal. La arteria se dirige horizontalmente hacia adelante a través del seno cavernoso. Emerge en la cara medial de la apófisis clinoidea, después de perforar la dura madre. Finalmente llega al extremo medial del surco cerebral lateral y se divide en las arterias cerebral anterior y media. Ramas de la carótida interna. Arteria oftálmica. Irriga al ojo y otras estructuras orbitarias, y sus ramas terminales irrigan el área frontal del cuero cabelludo, senos etmoidales y frontales, y el dorso de la nariz. Arteria comunicante posterior. Cerca de su bifurcación terminal, pasa hacia atrás sobre el nervio oculomotor y se une a la arteria cerebral posterior, que es una rama del sistema vértebro-basilar. Arteria coroidea. También, cerca de su bifurcación terminal, penetra en el asta posterior del ventrículo lateral y termina en el plexo coroideo. Da pequeñas ramas al pie pedicular, al cuerpo geniculado lateral, tracto óptico y la cápsula interna. Arteria cerebral anterior. Su rama lateral más pequeña penetra en la fisura longitudinal del cerebro. Se une a la arteria cerebral anterior del otro lado contrario por medio de la arteria comunicante anterior. Tiene ramas corticales que irrigan la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parietooccipital. Irriga el área de la extremidad inferior del surco precentral. Tiene ramas centrales que irrigan parte de los núcleos lenticular y caudado y de la cápsula interna. Arteria cerebral media. Es la rama más grande. Tiene un trayecto lateral en el surco cerebral lateral. Tiene sus ramas corticales que irrigan la superficie lateral del hemisferio, excepto la franja irrigada por la arteria cerebral anterior, el polo occipital y la superficie inferolateral del hemisferio, parte de la arteria cerebral posterior. Por tanto, irrigan toda el área motora. Las ramas centrales irrigan los núcleos caudado y lenticular, y la cápsula interna. Arteria vertebral. Rama de la primera parte de la arteria subclavia, asciende por el cuello. Penetra en el cráneo por el agujero magno y entra en el espacio subaracnoideo. Asciende hacia adelante y medialmente. En el extremo inferior del puente se une a la del lado contrario y forman la arteria basilar. En esta vista podemos ver cómo las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar.
Ramas de la arteria vertebral. Ramas meningias. Irrigan el hueso y la dura madre en la fosa craneal posterior. Arteria espinal posterior. Arteria espinal anterior. Arteria cerebelosa posterior-inferior. Su rama más grande irriga la superficie inferior del vermis, los núcleos centrales del cerebelo y la superficie inferior del hemisferio cerebeloso. También irriga la médula oblonga y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Y arterias medulares. Arteria basilar. Formada por la unión de las dos arterias vertebrales. Asciende en el surco de la superficie anterior del puente y en su extremo posterior se divide en las dos arterias cerebrales posteriores. Ramas de la arteria basilar. Arterias pontinas. Penetran a la sustancia del puente. Arteria laberíntica. Acompaña a los nervios facial y vestibulococlear en el conducto auditivo interno e irrigación del oído interno. Arteria cerebelosa anteroinferior. Irriga las partes anterior e inferior del cerebelo y algunas ramas al puente y a la parte superior de la médula oblongua. Arteria cerebelosa superior. Cerca de la terminación, irriga la superficie superior del cerebelo, también al puente, la glándula pineal y el velo medular posterior. Arteria cerebral posterior. Se une con la rama comunicante posterior de la arteria carótida interna. Ramas corticales irrigan la superficie inferolateral y medial del lóbulo temporal y las medial y lateral del occipital, que es la corteza visual. Ramas centrales irrigan parte del tálamo y el núcleo lenticular, así como el mesencéfalo, la glándula pineal y los cuerpos geniculados mediales. Su rama coroidea irriga el plexo coroideo. Polígono de Willis. Está formado por las arterias comunicantes anterior, cerebral anterior, carótida interna, comunicante posterior, cerebral posterior y basilares. Arterias para áreas encefálicas específicas. El cuerpo estriado y la cápsula interna están irrigados principalmente por las ramas centrales estriadas medial y lateral de la arteria cerebral media. El resto por ramas centrales de la arteria cerebral anterior. El tálamo está irrigado por ramas de la arteria comunicante posterior. Basilar y cerebral posterior. El mesencéfalo está irrigado por las arterias cerebral posterior, cerebelosa superior y basilar. El puente está irrigado por las arterias basilar y cerebelosa anterior, inferior y superior.
La médula oblongada está irrigada por las arterias vertebral, espinal anterior, espinal posterior, cerebelosa posterior-inferior y basilar. El cerebelo está irrigado por las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anteroinferior y cerebelosa posterior-inferior.